Ya, bien, estimados lectores, público, ¿no? A los que ven, vamos a hablar del tema de gestión de recursos en PMBOK. Bien, vamos a darle una introducción a lo que es PMBOK, ¿no? En realidad, ¿qué nos dice que es PMBOK? Es un estándar de administración de proyectos desarrollado por el proyecto Management, ¿no?, del instituto. Comprende dos grandes secciones. La primera sobre los procesos y contextos de un proyecto. La segunda nos habla, ¿no?, de las áreas del conocimiento específico para la gestión de proyectos. PMBOK es una colección de procesos y áreas de conocimiento generalmente aceptadas como las mejores prácticas dentro de la gestión de proyectos, ¿no? También reconoce 5 grupos de procesos básicos, ¿no?, de 9 áreas de conocimientos comunes, así como todos los proyectos. En realidad, los procesos se traslapan y interactúan, ¿no?, a través del proyecto o fase, y que son descritos en los términos, ¿no?, entradas, herramientas y salidas. Básicamente nos vamos a referir a eso, ¿no? Y bien, comenzamos con el tema de la gestión de recursos, ¿no?, en PMBOK. La gestión de recursos incluye los procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios para la finalización del éxito del proyecto, ¿no? A ver. Bien. ¿Qué nos dice? La gestión de los recursos, ¿no?, del proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo de proyecto está compuesto por las personas que han asignado los roles y responsabilidades para completar el proyecto. Miembros del equipo, estimados, son los proyectos que pueden tener diferentes conjuntos y habilidades, ¿no? También puede ser referir a miembros del equipo, proyectos, como el personal del proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades a cada miembro del proyecto, ¿no? Tenemos lo que es la planificación de la gestión, que prácticamente conocemos de ello, que es identificar y documentar los roles del proyecto, ¿no?, las responsabilidades, habilidades requeridas y relacionadas, ¿no?, de la comunicación. Por otro lado, debemos de saber que es adquirir el equipo del proyecto, ¿no?, confirmar la disponibilidad de los recursos humanos y conseguir el equipo necesario para complementar las actividades del proyecto. Por otro punto, tenemos desarrollar el equipo del proyecto, que es la interacción entre los miembros del equipo y el ambiente general del equipo, ¿no?, para lograr el desempeño del proyecto. Por otro punto, dirigir el equipo del proyecto, prácticamente es el seguimiento del desempeño de los miembros de equipo, proporcionar la retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios, ¿no?, a fin de optimizar el desempeño del proyecto. Bien, las interacciones pueden ser necesarios realizar planificaciones también, ¿no?, adicionales. Después de los miembros del equipo, ¿no?, que hayan generado la estructura del desglose, ¿no?, del trabajo, que es necesario también, estimados oyentes, incorporar nuevos miembros al equipo, ¿no? Gestionar y liderar el equipo es un buen punto, ¿no?, que debemos de apreciar del proyecto. También implica, entre otros aspectos, influenciar el equipo del proyecto, el comportamiento profesional y ético, ¿no? ¿Qué debemos de saber en el tema del influenciar el equipo de proyecto? Que se debe de ser consciente, debemos de ser conscientes de los factores ¿no?, de los recursos que pueden tener un impacto en el proyecto, de influencias que sea posible. Bueno, a estos se incluyen el entorno del equipo, ubicación geográfica de los miembros del equipo, ¿no?, y las políticas internas y externas, ¿no?, y los asuntos de índole cultural. Bueno, en el punto de comportamiento profesional y ético, debemos de estar atentos, ¿no?, a que los miembros del equipo adopten un comportamiento profesional y ético, suscribirse a ello y asegurarse así ya sea. Bien, ahí, por ejemplo, podemos ver en el mapa conceptual lo que nos están indicando, ¿no?, del plan de los recursos, de adquirir el equipo del proyecto,
desarrollar el equipo del proyecto y gestionar, ¿no? Gestionar el equipo del proyecto, ¿no? Bien, a ver, en realidad el tema de planificar la gestión de recursos, como bien sabemos, tiene entradas, herramienta y técnica y salidas, ¿no? En las entradas vemos lo que es el plan de dirección, los recursos requeridos, factores ambientales, activos de los procesos, ¿no? Y en las herramientas, las organizaciones descriptivas, las creaciones relacionadas al trabajo, la teoría organizacional, juicios de expertos, reuniones, ¿no? Y en las salidas vamos a tener lo que es el plan de la gestión de los recursos, ¿no? Luego nos pasamos al segundo punto, que es adquirir el equipo de proyecto, ¿no? También tenemos las entradas, herramientas y técnicas y salidas, ¿no? El plan de gestión de los recursos, ¿no? Factores ambientales, también hablamos en herramientas y técnicas de la asignación, negociación, adquisición, equipos virtuales, análisis, ¿no? Y las salidas, asignaciones, calendarios y actualizaciones. Bien, el otro punto, ¿no? El tercero, que es desarrollar el equipo de proyecto, también tenemos las entradas, herramientas y técnicas y salidas, ¿no? En las entradas tenemos lo que es el plan de gestión, asignaciones también de personal de proyecto, calendarios, y en lo que es herramientas y técnicas, vamos a encontrar lo que es las habilidades, las actividades, la cubicación, reconocimiento y compuestas y herramientas, ¿no? Para la evaluación. Y en las salidas, evaluaciones y actualizaciones, ¿no? Bien, al otro punto, cuarto punto, dirigir el equipo de proyecto, entradas. También vamos a encontrar las entradas, las herramientas y técnicas y salidas, ¿no? En las entradas podemos encontrar el plan de gestión, asignaciones, evaluaciones, registros, informes y activos, ¿no? Y en lo que es herramientas y técnicas, la observación, evaluación, gestión y habilidades, ¿no? También lo que es las salidas, encontramos lo que es las solicitudes, actualizaciones de documentos de proyecto, actualizaciones de los factores ambientales, ¿no? Y actualizaciones de todos los activos. Bien, en general, el tema de los recursos de gestión del PMBOK básicamente trata, ¿no? De planificar la gestión, y es el proceso de identificar y documentar los roles dentro de un proyecto, ¿no? Las responsabilidades, las habilidades y las relaciones de comunicación, así como crear el plan para la gestión personal. Es muy importante hablar del plan de la gestión, ¿no? Personal. Es el beneficio clave para este proceso que se establecen los roles y responsabilidades, ¿no? Y organigramas del proyecto. En el plan de gestión personal, el cual incluye el cronograma para la adquisición y la liberación, entradas, herramientas, técnicas y salidas, lo que estábamos hablando, ¿no? Bien, compañero Néstor, adelante, ¿no? Vamos a darle participación al compañero para que explique un poco mejor también de lo que continúa. Bien, compañero, muchas gracias. Gracias por el pase y vamos a continuar, ¿no? Vamos a hablar acerca también de los recursos humanos. Los recursos humanos, como bien sabemos, es el personal, ¿no? Que tenemos en diferentes grupos. En una empresa podemos tener, por ejemplo, ¿no? Los recursos humanos, por ende, las relaciones humanas. Por aquí, por ejemplo, vemos otro gráfico, tenemos las relaciones humanas, pero en los distintos rubros que tiene la empresa, ¿no? No solamente en el aspecto, de repente, de la infraestructura, ¿no? Sino en los diferentes departamentos, ¿no? Con el cual cuenta dicha empresa. Entonces, de esa manera, nosotros podemos hablar de la gestión, ¿no? De los recursos humanos. ¿Qué cosa en todo caso, ¿no? Es la gestión, ¿no? Es el equipo de proyecto, ¿no? Que está compuesto por las personas que van a tener roles, ¿no? Y responsabilidades que se van a asignar con un solo propósito, ¿no? Con un solo objetivo. ¿Cuál es? El llevar a cabo al éxito, ¿no? A dicho proyecto. Entonces, con esa intención tenemos que
mirar esta parte de los recursos. ¿Qué cosa más nos permite hacer esto? Planificar, ¿no?, la gestión de los recursos humanos. Ahí vemos, por ejemplo, tenemos 4 procesos de planificación, ¿no? 1. Planificar la gestión de los recursos. Hace rato habló acerca, ¿no?, de las entradas, ¿no?, y de las salidas también. Entonces, necesariamente, ¿no?, cuando nosotros planificamos la gestión de los recursos, necesariamente vamos a tener que recurrir a los recursos, ¿no? ¿Y quiénes son esos recursos, no? Lo que vamos a requerir, ¿no?, para poder concretar nuestras actividades. Luego vamos a poder desarrollar nuestro organigrama, ¿no? Luego dar esos roles, ¿no?, y responsabilidades a los que correspondan. Segundo, adquirir al equipo del proyecto. ¿Qué cosa más o menos nos refiere esto, ¿no? Adquirir al equipo del proyecto. Tenemos que adquirir, ¿no?, el personal adecuado. Tenemos que adquirir los suministros, ¿no? Tenemos que adquirir los equipos. Tenemos que adquirir inclusive el aspecto del establecimiento, ¿no? Los que cumplan con los requisitos para poder desenvolvernos con mayor eficacia. 3. Desarrollar al equipo del proyecto. Si vamos a nosotros contar con lo que hemos adquirido, entonces lógicamente vamos a desarrollar de la mejor manera con los equipos que hemos conformado. De igual manera, esto también va a tener que tener sus evaluaciones, ¿no?, de desempeño. Tenemos que necesariamente evaluar de alguna manera, ¿no?, cómo está desenvolviéndose, nuestros equipos de trabajo, ¿no? 4. Dirigir al equipo del proyecto. Entonces, va a haber la persona indicada para que pueda dirigir. ¿A quién? A los equipos. Lógicamente, esto va a ser por un grupo de líderes, ¿no? En este caso, en estos tiempos, vamos a tener que trabajar de la manera horizontal, ya no como antes, que era de la manera vertical. Entonces, con esa dirección que vamos a tener de la manera horizontal, vamos a poder nosotros poder llegar con mejor, de repente, ¿no?, pretensiones, ¿no?, a un determinado objetivo, ¿no? ¿Cuál es? El éxito, ¿no?, de nuestro proyecto. Pero no nos debemos olvidar también de que en esta dirección nosotros tenemos que hacer las respectivas actualizaciones. No podemos estar de repente cayendo en una monotonía, ¿no?, sino actualizarnos debidamente de acuerdo al avance de los tiempos. Entonces, eso sería en cuestión de los recursos humanos. Los recursos la gestión de los recursos físicos. En esta parte, por ejemplo, vamos a nosotros hablar acerca de la asignación, ¿no?, de los recursos físicos. ¿Y a qué se refiere, no? Prácticamente esto de los recursos físicos. Entonces, son los materiales, ¿no? Son los equipos, son los suministros, ¿no? Inclusive yo mencionaría, como hace rato ya les dije, la infraestructura. Esa infraestructura, ¿no?, donde van a estar las oficinas, ¿no? Tiene que estar en un buen lugar. Si vamos a necesitar, si vamos a, ¿no?, emprender, entonces necesariamente vamos a tener que tener oficinas en buen lugar, ¿no?, que tenga bastante afluencia de personas. Entonces, si vamos a contar, ¿no?, con estos recursos físicos adecuados, ¿no?,
de acuerdo a estos últimos tiempos, entonces tengan por seguro que vamos a poder emprender de la mejor manera y poder competir con las demás empresas que también, ¿no?, están en competencia. Entonces, dicho esto, tenemos pues 6 procesos, ¿no?, de conocimiento para poder utilizar estos recursos físicos, ¿no? Uno de ellos es, por ejemplo, ¿no?, el primero, planificar la gestión de recursos. En esa planificación de los recursos, tenemos que hablar de entradas, ¿no es cierto?, herramientas y técnicas y las salidas. De esa manera vamos a planificar. Entonces, si hablamos de entradas, por ejemplo, ¿no?, como ejemplo vamos a poder, por ejemplo, visualizar, está pues el acta de constitución del proyecto, ¿no? Tenemos también, ¿qué cosa? A ver, el plan para la dirección del proyecto. Tenemos los documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. Eso en las entradas. En las herramientas y técnicas, por ejemplo, ¿no?, el juicio de expertos, ¿no?, representación de datos, diagramas, ¿no?, jerárquicos, matriz de asignación y responsabilidades. Mucho se tiene que, por ejemplo, ¿no?, cuando nosotros asignamos, tenemos que ver, ¿no?, las responsabilidades, ¿no?, a quién estamos asignando, porque va a depender de eso también, ¿no?, nuestros objetivos, ¿no?, a dónde vamos a apuntar, ¿no? La organización, ¿no?, las reuniones que vamos a tener, ¿no? En las salidas tenemos, por ejemplo, el plan de gestión de los recursos, acta de constitución también del equipo, actualizaciones, ahí está, ¿no? Esas actualizaciones tienen mucho que ver, ¿no? Es como yo lo llamaría, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un programita, entonces esto va a depender del tiempo, ¿no? Esto tiene que actualizarse, ¿no? Y tenemos programas que, ¿no?, y por versiones inclusive todavía, entonces de la misma manera tenemos que tratarlo, ¿no? Se tiene que hacer la actualización, no solamente de repente de los recursos humanos, sino también de los registros, ¿no?, de nuestros presupuestos, de los registros de los riesgos que puede haber dentro de nuestra empresa, ¿no? Entonces, tenemos que también estimar, tenemos que adquirir, tenemos que gestionar, ¿no?, estos recursos, no solamente físicos, sino también humanos, ¿no?, para lograr un éxito también, ¿no?, del proyecto. Vamos a pasar al segundo punto, al segundo proceso, que es estimar recursos de actividades. Estimar recursos de actividades. ¿A qué se refiere? De igual manera, ¿no?, también vamos a tener entradas, herramientas y salidas. Y tenemos ahí, por ejemplo, ¿no?, vamos a empezar con la pregunta que dice, ¿cómo estimamos la necesidad de recursos? Entonces, cuando nosotros hablamos de estimar, tenemos que elegir, tenemos que recurrir a recursos que nos que van a aportar, ¿no?, que nos van a ayudar. ¿A qué? A desarrollar de la mejor manera con estos equipos, con estos materiales, ¿no? ¿Para qué? Para tener que hacer un mejor trabajo. Esto es lo que nosotros vamos a obtener, ¿no?, al final del proceso. Pasamos a lo que es adquirir recursos. Adquirir recursos, tenemos que adquirir recursos de acorde a estos tiempos, pero también a la vez tenemos que cuidar nuestros dineros de la empresa. No podemos tener de repente, ¿no?, de repente esa manía de comprar los equipos más caros, ¿no?, sino los equipos que nos permitan hacer un trabajo eficaz, ¿no?, dentro de la empresa. No solamente
estos equipos, sino también las instalaciones, los materiales que vamos a utilizar, los suministros, ¿no?, que también los vamos a utilizar. Entonces, esto debe ser de acorde a nuestro presupuesto también. Por eso digo, ¿no?, tenemos que saber adquirir los recursos adecuados. De esa manera vamos a poder hacer un trabajo eficaz. Seguidamente vamos a también hablar del otro proceso, que es desarrollar el equipo del proyecto. Desarrollar quiere decir no mejorar, ¿no?, las competencias, siempre con las interacciones, ¿no?, entre los miembros de los equipos, ¿no?, y también el entorno global, ¿no?, que está, pues, ¿no?, ahí, ¿no?, queriendo interactuar. Cosa que de esa manera vamos a poder desempeñar mejor el proyecto. Vemos ahí, por ejemplo, ¿no?, cómo se llama un organigrama, por ejemplo, un organizador gráfico, en donde, por ejemplo, nos habla de la formación, ¿no?, de la turbulencia, de la normalización, del desempeño, de la disolución. Efectivamente, ¿no?, nos vamos a ver con todo esto, pero nosotros, como parte, ¿no?, de los recursos humanos, vamos a tener que vernos, ¿no?, de alguna manera con esto, pero tenemos que tener la capacidad también, ¿no?, y el criterio para poder buscar la mejor solución. Penúltimo proceso, tenemos dirigir el equipo del proyecto. ¿De qué manera vamos a dirigir el equipo de proyecto? ¿O qué nos quiere decir? Entonces, tenemos que desarrollar, ¿no? Desarrollar, ya lo habíamos dicho, ¿no?, quiere decir mejorar las competencias. Quiere decir interactuar, ¿no?, con los miembros, ¿no?, del equipo. En la empresa tenemos que hablar, como quien dice, ¿no?, tenemos que ser hepáticos, ¿ya? Tenemos que apuntar a un solo, de repente, objetivo, ¿no? ¿Para qué? Para sacar, de repente, con mayor celeridad y bien hecho el proyecto. Entonces, dirigir el equipo del proyecto nos va a ayudar bastante, ¿no? También nos va a ayudar con el desempeño, ¿no?, de los miembros, ¿no?, de los equipos. Nos va también a ayudar a proporcionar una retroalimentación, ¿no?, para resolver incidencias, ¿no?, que podríamos tener, y asimismo gestionar cambios en el equipo, ¿no? Y luego, pues, vamos a poder optimizar mejor el desempeño del proyecto. Y finalmente, controlar los recursos, ¿no? El último proceso, ¿no?, de la gestión de los recursos físicos, que nos dice, ¿no?, tenemos que garantizar, ¿no?, las asignaciones que hemos hecho, ¿no?, las distribuciones que hemos hecho, ¿no?, con los recursos físicos. Eso tiene que tener su fruto, ¿no? Entonces, lo planificado, ¿no?, que hemos hecho, ¿no?, en un inicio, tiene que ser en tiempo real, tiene que tener las acciones correctivas, ¿no?, si es que es necesario, ¿no?, y siempre apuntando a nuestros objetivos. Entonces también tenemos ahí un organizador. Entonces nos habla de cronogramas, nos habla de recursos, nos habla de riesgos vamos a tener, ¿no?, cambios también, y rendimiento. Entonces, los cuales nos va a permitir, pues, ¿no?, hacer los controles del proyecto, ¿no?, en donde nosotros vamos a poder, ¿no?, implementar, ¿no?, y comprender mejor, ¿no?, y también vamos a poder incidir en los tiempos, ¿no?, y también, como decía, ¿no?, el dinero, ¿no?, invertido en ese proyecto. Entonces, cosa que de esa manera, ¿no?, los beneficiarios vamos a ser ambos, ¿no?, tanto los que van a ejecutar el proyecto como también los que se van a beneficiar del proyecto.
Entonces, de esa manera culminamos, ¿no?, con nuestra exposición sobre este tema tan importante, tan bonito, como es la gestión de recursos en PMBOK versión 6. Compañero Richard, hemos culminado, entonces será hasta una próxima oportunidad, compañero. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Bien, compañero.